Plática será sobre Tutankamón. Si bien es muy común siempre poder poner al frente esta pequeña K que nos acompaña, en realidad la pronunciación es con una J aspirada desde la profundidad de su garganta y su nombre lo más acercado posible a cómo se pronunció en su momento, ¿verdad? En época del Antiguo Egipto fue Tutankamón, ¿sale? Vamos a empezar a platicar sobre él. Y primero, lo que quiero hacer al inicio es platicarles un poquito sobre su historia y su contexto. Vamos a platicar también sobre su familia, porque de verdad que no es sencillo, ¿no? Poder entender de dónde viene una persona, por qué hizo todo lo que hizo si no conocemos en realidad el contexto que tenemos alrededor. Como ustedes saben, bueno, el antiguo Egipto localizado en la parte norte de África es un país que se encuentra en la orillita del desierto del Sáhara, por lo tanto, su, eh, su clima es un clima muy árido, muy cálido, evidentemente, y la fuente de agua principal, la fuente de la vida en el desierto de Egipto va a ser el río Nilo. Y entonces vamos a platicar primero sobre estos reyes, sobre todo lo que va a traer alrededor de él. Tutankamón pertenece a la dinastía 18. La historia de los egipcios, todos sus reyes, van a estar agrupados en dinastías. Cada una de estas dinastías va a ser generalmente una familia, una dinastía familiar. Todos van a estar de alguna manera emparentados. Sobre todo, eh, pueden ser hijos, pueden ser sobrinos. El hilo conductor de esta familiaridad van a ser las mujeres. Aquí en el antiguo Egipto, una de las características maravillosas que tiene es que la mujer es la que va a dar acceso al poder. Entonces, las mujeres van a ser muy importantes y particularmente en esta dinastía, la dinastía 18, va a ser más evidente esta importancia. Si bien la dinastía 18 es mucho más grande, el día de hoy nos vamos a centrar nada más en este pequeño pedacito de la dinastía, que es el final de la dinastía 18. Eh, ¿A quiénes nos interesa o quiénes necesitamos conocer de esta dinastía para entender a Tutankamón? Primero que nada, vamos a tener que conocer al gran rey Amenhotep III, un rey que llevó a Egipto en esta época a su máximo esplendor en todos los aspectos, político, social, económico, artístico, y este hombre se va a casar con una mujer muy bella, una mujer muy fuerte que se llamaba la reina Tille. Estos dos personajes van a tener a varios hijos. Una de las cosas que sí les quiero comentar que en el antiguo Egipto sucedía es que habían matrimonios entre familia, es decir, padres se casaban con hijos, hermanos se casaban con hermanas. No era una práctica generalizada, esto únicamente sucedía en la realeza, porque tenían que continuar, ¿no?, la línea sucesoria, la línea de la sangre. Por eso se va a encontrar mucho en estos círculos sociales. El pueblo llano no tenía ni esa necesidad y tampoco lo tenía permitido. Entonces el pueblo egipcio era un pueblo mucho más tranquilo. Pero en la realeza, bueno, vamos a encontrar eso, algo que hasta el día de hoy lo hemos visto en la historia, en las realezas europeas, por ejemplo, también era algo común, digamos. Eh, de los hijos que van a tener el rey Amenhotep y la reina Tiji, los que más nos van a importar van a ser tres personajes importantes, dos mujeres y un hombre. El detalle es que en el antiguo Egipto hay muchas cosas que tenemos perdidas, entonces el nombre de una de esas mujeres la tenemos perdida y no tenemos la absoluta seguridad del lazo familiar que en su momento debieron haber compartido este personaje que conocemos como la dama joven y estos reyes. Pudo haber sido su hija o pudo haber sido una esposa, solo que aún no tenemos esa información. Quizás con los años, las investigaciones en Egipto quizás nos vayan a dar exactamente quién es esta mujer. Se tiene la momia de esta mujer en resguardo en el Museo del Cairo, pero no tenemos su nombre, aún no ha sido identificada.
pero hasta el momento los historiadores se inclinan por creer que esta mujer fue probablemente hija de estos reyes. Luego vamos a tener a otro personaje que pudo haber sido quizás su hermana y es una mujer llamada Citamón. Citamón, sí, hija del rey Amenhotep y la reina Tiji. Cuando pasa el tiempo, cuando ella se hace, digamos, un poco mayor, va a casarse con su padre y es muy probable que hayan tenido hijos. Lo dejo en ese tono probable, no tenemos eh, absoluta seguridad, ¿no? Estamos en esta cuestión en donde pues esta información todavía raya la línea de las hipótesis. Y por último, no por eso menos importante, muy al contrario, vamos a tener a un personaje que además de ser importante, bueno, va a ser un personaje muy revolucionario que se va a llamar Akenatón. Akenatón, ¿no? Que sería su nombre más apropiado. Akenatón fue el segundo hijo de la reina Tille y, y el rey Amenhotep III. Él no iba a ser quien iba a reinar. Es decir, había un hombre más grande que él, el príncipe heredero, se llamaba Tutmes. Sin embargo, este personaje de Tutmes murió a una edad joven. Entonces, como ya no había herederos varones, entonces quien va a subir al poder va a ser Akenatón. Cuando Ajenatón sube al poder, se va a casar con una mujer, quizás la más conocida de todos y de toda la historia egipcia, que es la reina Nefertiti. Nefertiti se va a casar con él en este momento príncipe heredero, más adelante rey Ajenatón, y van a tener 6 hijas. La característica de esta familia es que solamente tienen mujeres, ellos no van a tener hombres, y esto sí está perfectamente documentado tanto en lo que se cree que pudo haber sido la tumba del rey Ajenatón, la KB 35, y en la ciudad de Amarna, ahorita les platico rapidísimo qué es la ciudad de Amarna, están documentados los nombres de todas sus hijas, entonces las conocemos perfectamente bien. Sin embargo, bueno, de esta familia va a surgir a un niño que muy probablemente nació en la ciudad de Amarna, pero después se le llevaron al norte a otras ciudades. El nombre de este niño es Tutankamón. El detalle de Tutankamón es que hay muchas hipótesis al respecto de su origen. La más aceptada hasta el día de hoy es que es hijo de Ajenatón y esta mujer, la dama joven, de la cual no tenemos un nombre. ¿Por qué? Porque él no la nombra. Tutankamón nunca hace referencia a su madre, no tenemos su nombre. Entonces, por eso existe esa teoría, porque además, por supuesto, existen las momias de ambos personajes y se han hecho comparaciones por ADN y la cercanía de los alelos es hasta del 98%. Entonces, es muy probable que sea su hija. Sin embargo, no sabemos a ciencia cierta quién sea su padre. Como les comentaba, lo más probable es que sea Ajenatón. ¿Cuál es el problema? La que se cree o el que se cree que es el cuerpo del rey Ajenatón no es una momia tradicional, es decir, no tiene tejido, es únicamente un esqueleto mal conservado. Entonces, ni estamos 100% seguros de que él sea Ajenatón, ni tampoco estamos 100% seguros de que sea el padre de Tutankamón. Sin embargo, de acuerdo a lo sucedido y cómo se va desarrollando la historia, es la hipótesis más aceptada hasta el momento. Nada más que recordemos que la historia tiene algo maravilloso y es que puede cambiar en cualquier momento mientras siguen las investigaciones en el tema. La otra hipótesis alrededor del nacimiento de Tutankamón, y es esta línea verde que les puse aquí, es que él pueda ser hijo de la dama Citamón con su padre Amenhotep III. ¿En qué se basa esa teoría? Y es una teoría muy reciente, tiene alrededor de 3 años circulando en el mundo de la arqueología egipcia, y es porque se han encontrado restos en otras tumbas en donde hablan del rey Tutankamón y se hace referencia a su padre. Su padre es llamado el Atón viviente. Y entonces me van a decir, ¿quién es el Atón viviente? Bueno, pues aquí justo para eso estamos el día de hoy, para platicar sobre este Atón viviente y sus descendientes.
El Atón viviente es este personaje que vemos en nuestra foto de la esquina superior izquierda. Él es Amenhotep III y la mujer que se encuentra a su lado, sentada del mismo tamaño, es la reina Tiji. Y esta mujer que vemos de nuestro lado derecho es justo su hija, la reina Sitamón. Estos dos personajes también tuvieron hijos. ¿Pudieron haber sido ellos sus padres? Es posible, pero no tenemos datos corroborables que nos puedan asegurar si sí lo es o no. Entonces todavía queda ese pequeño sesgo en la historia, esa duda todavía existencial que no sabemos perfectamente de dónde viene. Pero como les contaba, ¿qué nos hace pensar que Tutankamón podría ser hijo de Amenhotep III? Bueno, pues hay una teoría española que están investigando en la tumba de un personaje llamado el visir Amenhotep Huy. Y este personaje en su tumba dice que sirvió bajo el reinado del Atón viviente. Y el Atón viviente es Amenhotep III. ¿A qué se refiere con esto? La cultura egipcia en general siempre fue una cultura, digamos, politeísta. Tenían muchos dioses, dioses que representaban diferentes fuerzas de la naturaleza. Tenemos el dios Ra, que es el dios del sol, tenemos al dios Amón, que es el dios del oculto, tenemos a la diosa Isis, que es la diosa de la familia, la diosa Hathor, que es la diosa del hogar, la diosa Sekhmet, que es la diosa de la guerra, el dios Set, que es el dios del desierto. Hay muchos dioses la historia egipcia. Sin embargo, tenemos un dios que se le conoce como un dios oscuro, y ese fue el dios Atón. Atón era o representaba la fuerza destructiva del sol, ¿no? Y me van a preguntar por qué si el sol es tan importante y Ra también es el dios sol. Bueno, pues en realidad, para los egipcios, el sol tenía tres momentos, cuatro, pero tres momentos particulares en el día. Cuando nacía, es decir, el sol al amanecer en el oriente, cuando apenas está saliendo, es un dios, es un sol nuevo, es un sol joven. Y entonces se le llamaba Jepri. Cuando el sol estaba en lo más alto, ya era fuerte, ya estaba dándonos calorcito, ya era la fuente de la vida, se llamaba Ra. Pero cuando el sol ya era viejo, es decir, cuando ya se iba a dormir, cuando ya se estaba muriendo en el occidente al final del día, se llamaba Atum porque era un dios viejo. Sin embargo, hay justo una cuarta acepción del dios sol y es justo Atón. Esa fuerza tan fuerte del calor, valga la redundancia, esos rayos tan agresivos del sol que pueden quemar todo, pero que a la vez dan la vida es el dios Atón, por eso era conocido como un dios un tanto oscuro. Y durante los primeros años del desarrollo de la cultura egipcia, el dios Atón estuvo navegando, digamos, con un perfil bajo. Existía, pero no tenía un gran clero. Los otros dioses tenían muchísimo más fuerza. Pero, por supuesto, que va a llegar un personaje que es Amenhotep III y que va a decidir que ya está cansado de los dioses anteriores, no porque los dioses sean malos o porque los dioses generen un problema. El problema es el clero, el problema son los sacerdotes de ese dios. Y entonces Amenhotep III decide que de una forma inteligente va a luchar contra el clero de Amón. Y entonces lo que hace es que él se va a deidificar en vida y se va a convertir en el dios Atón, en el Atón viviente. ¿Por qué escogió ese dios y no cualquier otro? Lo que les decía hace unos momentos, porque el dios Atón tenía un clero casi inexistente, no era un dios muy socorrido. Entonces, estamos tomando un espacio en el cual nadie ha incursionado y entonces voy a ser el que está al frente. Y eso es lo que hace Amenhotep III. Se diviniza, se convierte en el dios en lugar de ser solamente el rey. Y entonces le va a dejar el poder de ser el rey a su hijo Akenatón, que en ese momento se llamaba Amenhotep IV. Cuando Akenatón se convierte en rey, va a ser un rey al mismo tiempo que su padre, van a tener lo que llamamos una corregencia, van a reinar al mismo tiempo. Ellos van a reinar al mismo tiempo alrededor de 10 años. Hay quienes dicen que un poquito menos, hay quienes dicen que un poquito más, pero estamos hablando de un término genérico en 10 años. En esos 10 años que ellos tienen esa corregencia,
Ajenatón y Amenhotep van a lograr llevar su proyecto mucho más adelante. Y entonces, cuando Amenhotep III muere, es decir, muere el dios, y se queda reinando únicamente Ajenatón, lleva la nueva religión, esta adoración al dios Atón, al extremo. ¿A qué extremo me refiero? Bueno, lo que va a hacer es incluso abandonar las ciudades que tradicionalmente se han utilizado para reinar, es decir, la ciudad de Tebas y la ciudad de Memphis. Tebas se encuentra al sur y Memphis se encuentra al norte. Lo que hace Ajenatón es buscar un punto en la geografía de Egipto en donde nadie haya construido nada. Y ahí va a construir, va a fundar una nueva ciudad que se va a llamar Ajet Atón, que significa el horizonte de Atón. En estos años va a tardar alrededor de 17 años en construir una nueva ciudad. En 12 años queda ya utilizable, ya habitable, y va a tener más tiempo para poder, digamos, disfrutar de esta revolución. Y la conocemos como la revolución de Atón o la revolución atoniana. En este momento, Ajenatón va a decretar que está prohibido adorar a otros dioses. Ya el resto de los egipcios, no importa si son seguidores de Ajenatón, si están de acuerdo con lo que él piensa, tienen prohibido adorar a los otros dioses. Entonces se tienen que olvidar de Amón, se tienen que olvidar de Isis, de Hathor, de Set, de todos los dioses. Al único que pueden adorar es a Atón. Y muy inteligente, lo que hace Ajenatón es que él va a ser el único intermediario entre el dios y los hombres. Es decir, ni siquiera va a tener un clero. Él va a ser el supremo sacerdote del dios Atón. Entonces, lo que va a provocar justo es que la gente no tenga opción y tenga que adorar al mismo rey, porque si no, de otra forma no se puede comunicar con los dioses. Entonces, Ajenatón se vuelve un hombre muy poderoso, pero comete errores muy importantes. Está tan ensimismado, tan guardado en la ciudad de Ajetatón, que el día de hoy conocemos como Amarna, que empieza a convertirse en un rey negligente en todos los otros temas, sobre todo en temas políticos. Va a dejar de lado la atención que debió haber puesto en las fronteras. Egipto está rodeado de un territorio hostil y de pueblos que podemos decir que envidian a los egipcios, que envidian la naturaleza y la fuerza que les da el Nilo a los egipcios. Entonces, de un lado tenemos a los nubios, del lado izquierdo tenemos a los nubios, en la frontera hacia Asia vamos a tener toda la franja de Canaán, y sobre todo en este momento va a haber un imperio que va a intentar rivalizar con los egipcios, que es el imperio hitita, que vienen de la península de Anatolia, lo que el día de hoy conocemos hacia Turquía. Y es un pueblo muy fuerte que está peleando contra los egipcios, que está peleándoles terrenos. Y entonces Ajenatón, estando tan clavado en la construcción de esta nueva religión, deja de ponerle atención a esas fronteras. Y entonces los hititas van a avanzar. Y van a haber otros pueblos en esa zona de Asia que van a avanzar y a hacer que Egipto pierda territorio. Pero en ese momento a Ajenatón no le importó. Él estaba muy bien con su religión y era lo único que le importaba. Sin darse cuenta, y si se daba cuenta, podríamos asumir que no le interesaba, eh, que empieza a tener problemas el pueblo, que la gente no está a gusto, que la gente quiere regresar a sus antiguas tradiciones. Y además, cuando el pueblo no está a gusto, ¿quiénes son los primeros en apoyar ese disgusto del pueblo? El clero. Y entonces, por supuesto, que los cleros más importantes, que en este momento en el norte se encontraba el clero de Ra y en el sur el clero de Amón, se van a unir para pelear contra la nueva religión atoniana, pero no pueden hacerlo simplemente nada más porque ahí están, ¿no? No pueden pelear porque él tiene prohibida la religión. Entonces, pues van a tener que esperar, ¿no? No les queda más opción, van a tener que esperarse para poder pelear contra él. Y entonces, bueno, no hay plazo que no llegue. ¿Y qué es lo que sucede? En el año 17 de su reinado, Ajenatón va a comenzar a enfermar. No sabemos a ciencia cierta cuál fue la enfermedad de la que sufrió este individuo,
Pero lo que sí han habido muchas teorías alrededor es que pudo haber muerto de una infección y bueno, hay gente que incluso considera que Ajenatón padecía una enfermedad llamada la enfermedad de Marfan, una enfermedad que provocaba que el tejido de unión del cuerpo y los tejidos que provoquen la elasticidad, perdón, de los órganos no sea o no se cree de manera normal en el cuerpo. Entonces, tienen problemas de corazón, problemas de pulmón y de las características físicas que más estamos conscientes de ello, es que la gente que padece la enfermedad de Marfan tiene el rostro y sobre todo el cráneo muy alargado, van a ser personas muy altas y van a tener una característica que llama mucho la atención, lo que conocemos como los dedos de araña, es decir, los dedos tanto de las manos como de los pies son muy alargados. Entonces, se va a ver extraño. Y esta enfermedad, por supuesto, es una enfermedad eh, que se hereda. No tenemos la seguridad de que se la haya podido heredar a sus hijos. ¿Por qué? Porque no se han encontrado los cuerpos de las niñas, de las hijas del rey Akenatón con la reina Nefertiti. Solamente tenemos imágenes de ellas, pero no se han encontrado sus momias. Entonces, si pasó ese gen a las niñas, no se tiene la seguridad. Pero las representaciones artísticas de las niñas en la ciudad de Ajetatón o de Amarna nos muestran a 6 niñas con los cráneos extremadamente alargados. Es algo que no es normal o que no es natural. Entonces los egiptólogos han teorizado sobre si sí es una deformación por la enfermedad de Marfan o si es una libertad artística en la representación. No tenemos la seguridad porque no nos lo dejan escrito, ¿no? O sea, no nos dejan un cartel en donde digan, oiga, yo tengo esta enfermedad. Entonces, la única forma que podríamos saberlo es si se encuentran nuestros cuerpos o si se localizan elementos arqueológicos en donde podamos tener esta información. ¿Por qué no la tenemos? Y a eso justamente voy. Cuando Agenatón muere, va a quedar como rey otro personaje del cual no tenemos absoluta seguridad de quién sea, pero la teoría es que quien toma ese nombre es la reina Nefertiti. Es decir, va, ella va a reinar como, como un nombre, digámoslo de esa forma. Va a cambiar su nombre y va a dejar de ser Nefertiti y se va a llamar Esmenquerra. Esa es una hipótesis que al día de hoy no se ha podido comprobar. Una vez más, ¿por qué? Porque no se ha localizado ni el cuerpo ni la tumba de la reina Nefertiti. Y tampoco se ha localizado ni el cuerpo ni la tumba de este rey llamado Esmenquerra. Entonces, mientras no se localicen esos cuerpos, no podemos tener la seguridad de quiénes hayan sido. Solamente tenemos sus nombres. Oye, Gaby, ¿cómo tenemos los nombres? Bueno, porque ahí sí, de material arqueológico, se han encontrado en las paredes de las tumbas extras que hay en la ciudad de Ajetatón, hoy Amarna, se han localizado estos nombres en las paredes. Por esa razón es que es tan interesante hablar de historia de la egiptología porque es como ir poniendo piezas de un rompecabezas. Tenemos un rompecabezas enorme del cual podemos creer que tenemos muchas piezas, pero ya que las armamos, nos damos cuenta que la cantidad de piezas que nos faltan es igual a las que tenemos. Entonces tenemos huecos que por el momento vamos llenando con hipótesis y que conforme se van haciendo excavaciones, vamos llenando con nuevas piezas. Pero en esta historia, mientras este rey Esmenjerá está reinando, él solamente va a reinar 2 años, ¿no? Va a tener un reinado muy, muy, muy corto. No sabemos por qué es tan corto, quizás porque si es una mujer, bueno, la historia nos dice que en Egipto las mujeres no son muy bien recibidas para reinar. Son muy bien recibidas para otras cosas, pero no para reinar. Y después tendremos una plática en donde les contaré sobre esta cuestión. Sin embargo, bueno, lo que sí les puedo decir es que cuando este personaje desaparece, no sabemos si muere, entonces no vamos a utilizar esa palabra. Cuando Esmenquerra desaparece, quien va a subir al trono es en ese momento un personaje que no conocíamos tanto, del que no se había hablado tanto.
que es Tutankamón. Tutankamón sabemos que pudo haber nacido en Amarna, ya sea que fuera hijo de Ajenatón o de Amenhotep. Él nace en Amarna y su nombre cuando él nace es Tutanhatón, que significa, y discúlpenme, tengo un typo, la imagen viviente de Atón. Su nombre original, su nombre de nacimiento es Tutanhatón. Y él cuando llega al poder es un niño. Aquí sí lo podemos decir de esa forma. Es un niño de alrededor de 9 o 10 años. Ya es lo suficientemente grande como para saber qué hace y cómo seguir viviendo. Por supuesto que él no está solo. En la historia tenemos conocimiento de algunos personajes que estuvieron junto a él, ¿no? Empezando por una mujer llamada Maya, que fue su nodriza y que estuvo junto a él durante toda su niñez. Eso nos hace pensar que quizás su madre murió mucho antes que él. Entonces, por eso no estaba con ella y por eso durante su reinado no se habla de su madre. Pero hay otros dos personajes que siempre van a estar ligados y acompañando a Tutankamón. Uno de ellos es el que quizás pudo haber sido eh, el padre de Nefertiti, que es un personaje llamado Ay. Ay en este momento es, digamos, el padrino de Tutankamón, el que lo protege, el que está a su lado, el que lo está ayudando a reinar porque es un niño. En el antiguo Egipto, cuando llegaban al gobierno un niño, quien reinaba en su lugar era su madre, porque así lo ayudaba. Pero nos habla de que Tutankamón ya no tenía mamá y probablemente ya se habían muerto sus padres, ¿no? Entonces estaba solo, era un huérfano. Y quien lo apoya, quien está junto a él, es Ay. Y el otro personaje que también va a estar acompañándolo de manera constante es el general del ejército, un hombre llamado Horemheb. Estos dos personajes van a estar siempre junto a Tutankamón. Cuando él es coronado, va a ser coronado como rey en la ciudad de Ajenatot, que es la ciudad de Amarna el día de hoy. Entonces él va a ser coronado ahí. Y estos dos personajes ya tienen muy claro que el país está desmoronando, que la gente no está a gusto con esta religión. Y ellos dos son hombres grandes, son hombres maduros, incluso hay quien se atrevería a decir que son hombres viejos. En este momento, Ay tiene alrededor de 80 años y Horemheb tiene alrededor de 60. ¿Eso qué significa? Que son dos personajes que nacieron y fueron criados con la antigua religión. Y entonces, por supuesto, ellos también quieren regresar a la religión. Si ellos estaban en el movimiento atoniano únicamente porque eran servidores del rey, pero una vez que este rey se va, una vez que este rey se muere y llega Tutankamón y ellos son los que lo ayudan, los que lo aconsejan, el primer consejo que le dan es regresemos a las prácticas antiguas. De esa forma vamos a lograr que el pueblo esté tranquilo, que el pueblo esté a gusto, que el clero esté tranquilo y deje de provocar una revolución social y entonces ya nos podemos relajar y podemos dedicarnos a otras cosas que se habían dejado de lado. Por ejemplo, cuidar las fronteras, entre otras cosas. La diplomacia en la época de Akenatón fue algo que se descuidó de manera importante. Entonces, por supuesto que un niño de 9 años, 10 años máximo, ¿en qué momento les va a decir que no está de acuerdo? ¿No? A final de cuentas es un niño y ellos son los únicos que tiene a su lado. Entonces, dice, sí, por supuesto, vamos a hacer lo que ustedes necesiten. Y entonces, bueno, me van a decir, ¿qué puede hacer un niño a los 10 años? Es un niño. Pues déjenme les cuento algo al pie del tema, y es que en el antiguo Egipto la esperanza de vida rondaba alrededor de los 40 años. Por lo tanto, un hombre de 10 no es un niño, ya empieza a estar en la juventud. Hay muy pocos personajes que viven más de esos 40, 45 años y son personajes especiales. De hecho, en la realeza, ¿no? Los que se convierten en reyes, vamos a tener únicamente 5 ejemplos en los más de 3000 años de historia. Personajes que llegan a más de 60 años. De ahí en fuera, los grandes reyes egipcios mueren de 40, 45 años.
Entonces, el hecho de que Tutanjatón llegue al gobierno cuando tiene 10 años, en realidad no es algo raro. Tenemos un ejemplo del Imperio Antiguo, estamos hablando alrededor del 2300 antes de Cristo, de un niño que subió al gobierno como rey a los 2 años. Entonces, Tutanjatón en realidad no tenía gran diferencia, ¿no? Realmente estaba en una buena edad para poderse coronar, ¿no? Como el nuevo rey. Y entonces, bueno, en ese momento Tutanjatón abandona la ciudad de Amarna. A lo mejor no es que no le gustara Amarna, pero no era algo bueno para su gobierno. Y se va a ir a la ciudad de Tebas, la ciudad que va a ser la más importante para el clero de Amón. Esa ciudad va a ser el punto clave para para el arreglo del país de Egipto, para evitar, ¿no? Todos estos problemas. Y entonces ya estando en Tebas, lo primero que va a hacer es casarse. Tiene que casarse porque tiene que haber un heredero. Tiene que tener un hijo para evitar una crisis de sucesión. Ya sabían qué era lo que sucedía cuando el rey no tenía hijos y podían haber problemas. Tenían un ejemplo no muy lejano que es el de la reina Hatshepsut. Y entonces se casa. ¿Quién es la persona o quién es la mujer que va a convertirse en su esposa? Bueno, pues la última de las hijas de Agenatón y Nefertiti, una niña llamada Angesempatón. Y en ese momento, cuando llegan a Tebas, los casan y lo primerito que les dicen es, no pueden tener Atón en su nombre. Y entonces les van a cambiar el nombre, los van a rebautizar, digámoslo de alguna forma, y entonces él se va a llamar en el muy famoso Tutankamón y ella se va a convertir en Angesenamón. Esta pareja desde el principio es una pareja rara, ella es mayor que él, sin embargo, bueno, mayor alrededor de 5 años. Estamos hablando de que él tiene 10 y ella tiene como 15, 16 años. Entonces se van a casar. Pero ¿cuál es el problema? Muy probablemente hayan sido medios hermanos. Entonces, bueno, pues el cóctel que hacen los genes en una relación de esa forma, bueno, pues va a tener algunos problemas bastante importantes que más adelante vamos a darnos cuenta cómo sí afecta esta consanguineidad. Ya estando en Tebas, después de casarse, Tutanjatón, o bueno, ahora Tutankamón, lo que va a hacer es restaurar la antigua religión y va a tener esta estela que vemos de nuestro lado izquierdo, va a escribir esa estela, en donde, que el día de hoy a la que le llamamos la estela de la restauración, y es justo el texto en el cual él va a decirle al mundo que Egipto estaba sumido en una gran crisis, que Egipto tenía problemas porque se había olvidado la antigua religión y porque toda la gente estaba triste, porque como habían dejado de rezarle a los dioses anteriores, ahora los dioses estaban enojados. Entonces lo que él hace para arreglar eso es reconstruir todos los templos a lo largo y ancho de Egipto para que los dioses vuelvan a escuchar al pueblo y entonces el pueblo esté contento. Dentro de los principales templos que Tutanjatón va a reconstruir, va a ser el templo de Amón en Tebas, que se llama Karnak, el templo de Luxor, y en la zona norte, el templo de Memphis, dedicado al dios Taj. Y por supuesto que al hacer esto, tiene que decirle al mundo, ¿no? Porque si no lo dices, es como si no lo hubieras hecho en el antiguo Egipto. Y por ejemplo, esta imagen que tenemos de nuestro lado izquierdo, es un pectoral en donde se ve al rey ofrendándole a los dioses. De nuestro lado derecho tenemos al dios Taj y del lado izquierdo está la diosa Sehri. Entonces está regresando, ¿no? El orden, está regresando el equilibrio a su antigua religión. Y estos son los nombres que son muy importantes y ahorita se van a dar cuenta por qué, de el rey Tutanjatón. El nombre que vemos arriba inscrito en un cartucho, los cartuchos son estos círculos alargados que no únicamente se utilizan para los reyes. Si ustedes ven un cartucho, es nombre de rey. Y entonces, bueno, su nombre de nacimiento, soy extraño, pero hagan de cuenta el nombre con el cual su mamá lo bautizó, es Tutankamón, la imagen viviente de Amón. Pero cuando él se convierte en rey, tiene que tomar un nombre de coronación y el nombre de coronación de Tutankamón es Neb-Keperu-Ra, que significa el señor de las manifestaciones de Ra. Es importante porque aquí les voy a hacer
hincapié porque lo vamos a ver ahorita más adelante en el tesoro. Esta es la representación, un escarabajo pelotero que es el dios Heper, como les platiqué hace ratito, que es el sol al nacer, ¿no? Al amanecer. Esas tres rayitas que va a tener a un lado, que parecen inocentes, pero sí son importantes. Y junto a eso vamos a tener una cesta y vamos a tener un círculo. Ese círculo con un puntito adentro es la representación del dios Ra. Y lo vamos a ver de manera constante en la joyería principalmente que se va a encontrar en la tumba del rey. ¿Cuál es el detalle? Y por eso les pongo estas fotografías. El rey Tutankamón va a reinar de manera cuasi pacífica por alrededor de 10 años, únicamente 10 años. En esos 10 años, él simplemente se va a dedicar a mantener el equilibrio dentro del mismo Egipto. El detalle, y les voy a poner mientras les platico esto, es una reproducción de cómo probablemente se vio Tutankamón y después Tutankamón cuando todavía estaba vivo, porque tenemos muchas representaciones de su máscara, tenemos mucho de su tesoro, pero no necesariamente como debió haberse visto él. Entonces, esta animación probablemente nos pueda ayudar para darnos cuenta cómo era él en vida. Y mientras les cuento esta parte, cuando él se convierte en rey y reina durante alrededor de 10 años en relativa paz, a lo que me refiero es que tienen que seguir fortaleciendo las fronteras que su probable padre perdió. Entonces, mientras él está en Egipto, mientras él está en Tebas, quien va a pelear sus batallas va a ser el general Joremgeb. Joremgeb es el que se va a dedicar a pelear contra los hititas, contra los de Canaán, contra los fenicios, porque están utilizando o están invadiendo territorio egipcio. Entonces, por supuesto que alguien lo tiene que hacer. Y el que lo va a hacer es este personaje, que es alguien que podemos decir que, entre comillas, es un personaje de confianza. Después nos daremos cuenta que en realidad no lo era tanto, pero así era considerado por Tutankamón, un personaje de confianza porque estaba de manera constante a su lado. Sin embargo, algo que sucede es que la vida de Tutankamón va a terminar cuando él tiene alrededor de 20 años. ¿Cómo es que muere? ¿Por qué tan joven? ¿Qué es lo que le pasó? Bueno, pues hay muchísimas teorías alrededor de qué es lo que le pasó a Tutankamón. Hay teorías que decían que fue asesinado porque tenía un golpe en la cabeza. Hubieron teorías que decían que él había sido un hombre muy enfermizo y que por eso se había muerto, que, uy, terrible, está horrible lo que le sucedió. Él en realidad habían sucedido muchas cosas. Tenía el pie chueco, tenía labio leporino, tenía muchas cosas le han achacado a Tutankamón. Pero al día de hoy podemos decirles que ninguna de esas en realidad son tan correctas. ¿Qué es lo que sucede? Bueno, durante mucho tiempo se pensó que incluso él también padecía de la enfermedad del síndrome de Marfan, al igual que Agenatón. ¿Cuál es el detalle? El síndrome de Marfan se transmite de padres a hijos porque es una enfermedad derivada del matrimonio entre hermanos y entre hijos. Bueno, pues durante muchos años y en diversas ocasiones se le han realizado estudios, rayos X, escaneos a la momia de Tutankamón. Perdonen, a la momia de Tutankamón y no han encontrado restos de el síndrome de Marfan, lo cual nos dice que hay dos posibilidades en eso. Si la momia de Tutankamón en sus tejidos no tiene síndrome de Marfan, podría significar que A no es hijo de Akenatón o B, ninguno de los dos tenía la enfermedad. No podemos saberlo a ciencia cierta porque, como les comentaba hace ratito, el cuerpo de Ajetatón ya no tiene tejidos, solamente es un esqueleto. Entonces ya no es posible hacerle estos estudios. Entonces esa hipótesis, ¿no? Seguirá rondando alrededor de nosotros durante muchos, muchos años más.
Sin embargo, bueno, se le han hecho estudios a la momia de Tutankamón y podemos hablar de dos estudios importantes. Uno que se hizo en 2005 y uno que se hizo en 2008. En la foto que estamos viendo es Zahi Hawass y su equipo, que hicieron el último de los estudios. En estos estudios, que además de ser publicados en un libro, los publica el Journal of the American Medical Association, arroja que Tutankamón tuvo varias cosas, ¿no? Ahí sí, ¿no? Podemos decir que es verdad. En el cuerpo que analiza Zahi Hawass y la doctora Zahar Salim, descubren que la momia de Tutankamón está desmembrada, es decir, le arrancaron la cabeza, los brazos y las piernas. Y ustedes me van a decir, ¿quién hizo semejante salvajada? Bueno, pues Howard Carter. Ahorita les pregunto por qué, en 1925. Gracias a ese desmembramiento de la momia, hacen falta huesos, falanges, el esternón y parte de las clavículas, las escápulas y parte del hueso pélvico del hombre. Le falta, como les decía, el esternón, es decir, el hueso que tenemos aquí al frente en el pecho, y parte de las costillas. Es decir, se las rompieron para sacarle lo que había adentro. Descubrieron que en vida tuvo escoliosis, una escoliosis menor a la altura de la 12ª vértebra, y casi no era notoria, es decir, podía caminar bien sin caminar chueco. Entonces, a menos que alguien estuviera capacitado para revisar eso, es decir, un médico, quizás no se lo hubiera notado. Tenía un cráneo braquicefálico. Ahorita en el video que les puse probablemente lo notaron. ¿Qué es braquicefálico? Que tiene un poquito chata la cara. Hagan de cuenta como los pug, que los pobrecitos tienen la nariz hacia adentro y tienen problemas respiratorios por eso. Era una de las cosas que le sucedía a Tutankamón. Tuvo lesiones traumáticas en el cráneo y el área nasal. Eso fue ya estando muerto. Cuando lo embalsaman para convertirlo en una momia, los embalsamadores seguramente lo hicieron muy rápido y lo hicieron mal, entonces le rompieron por completo la nariz e introdujeron tan profundo y tan fuerte el gancho para sacar el cerebro que le perforaron la parte de atrás de la cabeza. Por suerte ya estaba muerto. Una de las cosas importantes es que presentaba paladar hendido, pero no estaba asociado a malformaciones ni al labio leporino, por lo tanto hablaba bien. Tenía una excelente dentadura, no tenía caries, no tuvo ningún tipo de infecciones. Quizás lo único que se pueda decir de su dentadura es que los dientes de abajo los tenía un poquito chuecos. ¿Qué más tiene? Y eso es importante. El pie izquierdo tiene pie plano, el pie derecho tiene un arco demasiado elevado y tiene una malformación llamada pie equinovaro, es decir, que su pie no está completo, si no está curveado hacia arriba. Se le llama así al pie equinovaro porque hagan de cuenta que la posición del pie es como el de los caballos, como si no tuviera dedos. Sin embargo, la malformación de Tutankamón es muy leve. ¿Cómo sabemos que es leve? Bueno, incluso en su momia, vean sus pies. No tiene tan mal formado eso, sin embargo, es un poco. Tenía el segundo dedo de los pies un poco más cortos. A eso se le llama oligodactilia, pero no es relevante, no le generaba ningún problema. Lo que sí es que la diferencia de tamaño de los dedos provocó que tuviera un problema para caminar, y el hombre sufría de dolor cada que daba un paso. No era un dolor quizás incapacitante, pero sí sufría de dolores. Cuando se hace un análisis de los tejidos, van a localizar que existe en su cuerpo o en los restos de sus tejidos evidencia de que tuvo malaria. La malaria era una enfermedad que en esa época era muy común, pero era importante. La malaria puede haber bajado sus defensas a tal grado que lo pudo haber matado por otra circunstancia. Y justo ahí viene la teoría. Presenta una fractura en la parte inferior del fémur izquierdo, que probablemente pudo haber sido por un accidente que sufrió justo antes de morir. La teoría es que él se encontraba en Memphis antes de morir y estaba cazando arriba de su carro. Y entonces él iba en el coche
o sea, no es un coche como el de nosotros, pero es un coche grabado, jalado por dos caballos y estaba cazando. Literalmente se había ido a divertir. Y la teoría nos dice que este carro tuvo un accidente, se volteó y cayó sobre la pierna de Tutankamón. Lo que hace es partirle la pierna en tres. Parte el fémur y uno de de las fracturas más evidentes es cerca de la altura del tobillo. Y eso, aunado a que en algún momento tiene malaria, tiene las defensas bajas. Y otro elemento que encontraron es que en su mejilla tenía un piquete de mosquito. Me van a decir ahorita, eso es absolutamente irrelevante. ¿Qué más da que lo haya picado un mosco? Bueno, pues no es cualquiera, lo pica un mosco flebótomo que ocasiona una enfermedad llamada leishmanía cutánea. Esa enfermedad puede matarlo. Y entonces, esta unión de cosas que le suceden al final de su vida, alrededor de los 19 años, provocan que gracias a esas fracturas tenga una hemorragia y una infección. Probablemente incluso se cree que la fractura fue expuesta. Y entonces la infección que provoca la fractura es lo que le lleva a la muerte. Esa es la teoría más aceptada, científicamente la más comprobada. Por supuesto que hay mil historias alrededor de lo que Tutankamón pudo no haber hecho. Y por supuesto que cuando hablamos de eso, podemos hablar de la famosísima maldición, que ahorita les voy a platicar sobre ella. Pero bueno, al menos científicamente hablando, sabemos de qué pudo haber muerto Tutankamón. Por supuesto que, bueno, podemos hablar de la tumba. La tumba se encuentra, por supuesto, en el Valle de los Reyes. Eh, es la tumba llamada la KV-62. El KV representa el nombre que se le dan a las tumbas en el Valle de los Reyes, que es Kings Valley. Es la tumba 62 porque fue la número 62 en descubrirse tal cual, ¿no? Este es cómo estaban en las excavaciones cuando empiezan a localizar o a trabajar en la tumba. Howard Carter trabajaba, Howard Carter, perdón, era un dibujante, magnífico dibujante y arqueólogo británico. Él se va a encontrar en Egipto muchos años antes, él va a trabajar en el Supremo Consejo de Antigüedades. En ese momento él se encuentra excavando en el Valle de los Reyes, porque justo a un lado de la tumba de Tutankamón se encuentra la tumba de Ramsés VI. Y cuando estaban excavando la tumba de Ramsés VI, aparecen sellos con el nombre de Neb-Geperurra, que es el nombre de coronación de Tutankamón. Y entonces, en ese momento, Howard Carter dice, ahí está, tiene que haber una tumba, tiene que estar en algún lugar. No es normal que su nombre haya aparecido en la tumba de otro rey. Y entonces se empeña en buscarlo y lo busca y lo busca y va a empezar a excavar desde 10 años antes. El problema es que, bueno, mientras esto sucedía, en Egipto van a pasar, bueno, y en el mundo van a pasar muchas cosas. Por ejemplo, la Primera Guerra Mundial. Y entonces, ¿no? Las excavaciones en Egipto tienen que parar porque Egipto está involucrado, porque en ese momento es un protectorado británico, los británicos están metidos en la Primera Guerra Mundial, Howard Carter tiene que regresar a Londres, pero después de que esto termina, regresa a seguir excavando en Egipto y dice, es que tengo que encontrar la tumba. Y cada año, le vuelve a decir a su mecenas, que es el quinto Lord británico, que se llama Lord Carnarvon, y el Lord Carnarvon es muy aficionado a la egiptología gracias a Napoleón, ¿verdad? Y entonces él quiere encontrar algo. Y cada año le da dinero a Howard Carter para que tenga una nueva misión. Y por supuesto que después de casi 10 años, no continuos, pero después de casi 10 años de investigación, Lord Carnarvon le dice a Carter, ya no tengo dinero. Y no porque no haya sido rico, era un hombre muy rico, pero la Primera Guerra Mundial le pegó en el bolsillo también a estos personajes, ¿no? Y entonces, Howard Carter le dice, por favor, estoy muy cerca, dame un año más. Un año más y te juro que si no encontramos nada, voy a dejarlo en paz. Y entonces Lord Carnarvon le dice literalmente, vas, ¿no? Ok, te doy dinero un año más. Y en ese año, Howard Carter va a seguir excavando y en un escondrijo a un lado de la tumba van a encontrar esta tela. Yo sé que en la foto parece que es como cualquier cochinada y no tiene forma de nada,
pero esta tela literalmente va a contener el nombre de Tutankamón. Va a estar fechada en su sexto año de reinado. Y entonces Carter le dice a Lord Carnarvon, ya viste cómo si vamos a tener nada. Vamos a encontrar algo. Y estoy seguro que vamos a encontrar el nombre de este rey que había sido borrado de la historia. En este lienzo de lino encontrado en el escondrijo KB 54, tiene una inscripción que dice, al buen Dios, Señor de las dos tierras, Nebje Perú Ra, el Señor de las manifestaciones, es Ra, el amado de mí. ¿Qué significa eso? Tenemos absolutamente seguros que existe ese rey. Ahora hay que encontrar en dónde está. Y entonces, algunos meses después, porque han de saber que las excavaciones en Egipto toman mucho tiempo, en Egipto, en México, en Perú, ¿verdad? Duran mucho tiempo. Y las misiones suelen estar in situ alrededor de 2 meses, a veces hasta más. Y entonces cuenta la historia que un aguador, tal cual, el niño que iba en un burrito llevándole agua a los trabajadores, porque el trabajo en el Valle de los Reyes en pleno desierto es muy duro. Y entonces podían llegar a estar hasta 48 grados. Entonces un niño les llevaba agua para mantenerlos hidratados. Y cuenta la historia, aquí sí podemos hablar de una leyenda, cuenta esta leyenda que el niño con sus manos escarba para poder poner el jarrón de agua y mientras escarba se encuentra una escalera. Y entonces le hablan a Howard Carter y dice, esta es una escalera antigua. Y esa escalera antigua que vemos de nuestro lado izquierdo era la entrada a la tumba de Tutankamón. Literalmente encontraron por casualidad esa tumba. No, sí estaba buscando en el lugar correcto. ¿Por qué sabemos que lo estaba haciendo? Porque Howard Carter deja un diario con todas las memorias de sus excavaciones, no del último año de todas. Y Howard Carter era muy metódico. Estaba excavando el Valle de los Reyes en una retícula. Y este pedacito, esta sección de la retícula, era la última que le quedaba. Entonces, sí o sí iba a encontrar algo, aunque el niño no hubiera visto la escalera primero. Eso sucede cuando nos encontramos con alguien realmente preparado. Y entonces, bueno, van a empezar a excavar y en ese momento Howard Carter le escribe a Lord Carnarvon, le manda un telegrama diciendo, he encontrado la tumba, ven para acá. Y Lord Carnarvon se va allí, ¿no? Y entonces nos cuenta la historia que justo cuando llegan al final, cuando terminan de excavar la escalera, se encuentran con este sello que va a tener el nombre de Tutankamón. Y lo van a abrir. Se dan cuenta que efectivamente no es precisamente una tumba intocable, ni es una tumba que no habían tocado antes. Esa es una leyenda que el día de hoy vamos a romper porque no es una tumba intacta. Se sabe a ciencia cierta que fue violada al menos 2 veces antes de que llegara Howard Carter. Eso significa que incluso habían más tesoros, pero no estaban en la tumba. No lo habían hecho en época moderna porque gracias a que la tumba de Ramsés VI estaba a un lado, la tumba de Tutankamón quedó escondida. Lo que nos dice que históricamente hablando, la robaron antes. Uno de estos robos se tiene datado en el reinado de su sucesor. Entonces, murió y al año ya estaban robando su tumba. Eso lo tenemos con absoluta seguridad. Pero entonces, bueno, cuenta la leyenda, y esto está escrito en las memorias de Howard Carter, que cuando por fin abren la pared, hace un pequeño hoyito y entonces asoma una vela. Y en esa vela le ilumina una hermosa pared dorada. Y aquí viene esta leyenda en donde Lord Carnarvon le dice, ¿ve usted algo? Y Howard Carter le responde, sí, cosas maravillosas. ¿Qué es lo que va a encontrar? Por supuesto, la tumba es un huevito, es una tumba muy pequeñita, muy, muy, muy pequeñita. Lo que acabamos de ver hace unos momentos era justo la entrada a la tumba. Ellos bajan aquí y van a seguir un pasaje. Esta historia de veo cosas maravillosas se va a encontrar en este lugar. A partir de ahí es en donde Howard Carter va a encontrar la gran mayoría de los tesoros.
que va a ser todo este salón. Es un salón relativamente pequeño, tiene alrededor de 8 por 3 metros y medio de ancho. Y ahí va a encontrar de manera desordenada todo el tesoro, o la gran mayoría del tesoro de Tutankamón, porque déjenme decirles que lo que había en la otra sala también era igual de hermoso. Este es el dibujo tridimensional de cómo era o cómo localizaron esta tumba. Esta historia de cosas maravillosas es aquí, porque está viendo todo, está viendo el tesoro revuelto. ¿Cómo sabemos qué es lo que vio Howard Carter? Porque les decía, es un hombre muy metódico. Antes de empezar a sacar el tesoro, fotografió y registró todo. Esto era lo maravilloso que vio Howard Carter. Lo primero que podemos ver son las camas de madera con recubrimientos de oro, camas con los rostros de los dioses, ¿no? Tenemos una cama con una vaca, tenemos camas con hipopótamos, todo lo que vemos debajo de esta cama, por ejemplo, de nuestro lado derecho, son todos los alimentos. Algo así como lo que sucede en México, ¿no? Cuando alguien muere le damos una ofrenda y viene Día de Muertos y les ponemos la comida que más les gustaba. Bueno, pues los egipcios hacían algo similar. Y entonces a Tutankamón le dan, ¿no? Todas estas ofrendas para que su viaje al otro mundo y su vida en el otro lado sea buena y tenga todo lo que tuvo en su momento, que también lo tenga por allá. Y esta es la segunda cámara, ¿no? La segunda cámara del tesoro, una más chiquita que está en la parte de atrás, que es en donde se encuentra elementos que además de ser bellos son muy importantes. Se encuentra este precioso Anubis, ¿no? Este precioso dios chacal, que era el que estaba guardando o el que estaba cuidando esta capilla que vemos al fondo. Esta preciosa capilla que vemos al fondo es la capilla en donde se guardaron los vasos canopos. Los vasos canopos son los jarritos en donde están las vísceras del rey. En el caso de los reyes, particularmente, vamos a encontrar el estómago, los intestinos, perdón, los intestinos, el hígado y los pulmones, que eran los órganos que más se cuidaban. Se encuentran en perfectísimo estado de conservación. Y por supuesto que dejando a un lado los tesoros, que imagínense el trabajo que le debió costar a Howard Carter dejar de todos, va hacia la otra sala, que es la que conocemos como la sala del sarcófago. Antes de llegar a esta sala del sarcófago, se va a encontrar a estos Ábrele, dos. parecen. Salga, ¿no? Ábrele, ábrele. ¿Me podrían ayudar con sus micrófonos, por favor? Ay, pues, mira, de verdad. Gracias. eh, Se acerca hacia esa sala y encuentra estos dos personajes que representan, eh, es lo que llamamos Ushaptis, ¿no? Que son estos guerreros, son estos personajes que van a ayudar al difunto en el otro mundo. Y cuando se acercan y empiezan a destruir la pared, que hay que decirlo de manera importante, estas paredes estaban hechas de adobe. Entonces las deshacen y las tenemos perdidas para la eternidad, ¿no? Ya no tenemos nada de esas paredes y son importantes porque, primero, fíjense cómo aquí se alcanzan a ver cartuchitos. Ahí estaba el cartucho del rey. Y sobre todo en estas paredes que están destruidas, ahí es en donde viene la inscripción de donde va a surgir toda la historia de la maldición, de la que ahorita les vamos a platicar. Pero cuando destruye esa pared y se asoma, se encuentra una pared nueva, una pared dorada. Y entonces aquí me van a decir, ¿pero qué es esto? Bueno, pues son capillas. Son capillas en donde estaban hechas, hagan de cuenta, una matrushka, una dentro de otra, dentro de otra, dentro de otra. Y en lo más profundo de esa matrushka, aquí está nuestro dibujito, se encontraba el rey. Todas estas paredes construidas en madera y recubrimiento en oro y lapislázuli. Esta es la reproducción de justo cómo estaban estas capillas. Es una belleza, están perfectamente labradas, todas están cubiertas de oro, todas tienen inscripciones. Estas inscripciones representan el libro de los muertos, este famoso libro en el cual habían hechizos con los cuales se ayudaban para llegar al otro mundo, se ayudaban para tener una mejor vida, para cruzar y poder
cumplir en el juicio de Osiris, en donde pesaban su corazón y necesitaban ayuda. Entonces, todo eso estaba en el libro de los muertos. Y conforme iban abriendo una y otra de cada una de esas capillas, iban encontrando cosas todavía más maravillosas que las anteriores. Imagínense eso. En lo más profundo de esas capillas se encontraba el sarcófago de granito rojo, un sarcófago precioso. Y déjenme nada más, así les voy a hacer el comentario al calce. El granito rojo lo sacaban de Asuán y Asuán se encuentra alrededor de 600 kilómetros más al sur y está hecho en una sola pieza. Entonces, imagínense el trabajo que además les ha de haber costado poder realizar este precioso sarcófago, ¿verdad? Entonces, no es cualquier cosa, no porque no tenga oro significa que no es así de bello. Pero por supuesto que lo que más suele llamar la atención de la gente, ¿verdad? Pues es lo dorado, ¿no? Es en donde se encuentra lo más valioso, voy a decir entre comillas. Y es que dentro de este sarcófago de granito rojo habían tres sarcófagos más, ¿no? Tres sarcófagos todavía más dentro de él. En estos sarcófagos vamos a encontrar que los dos primeros eran de madera recubierta con oro y piedras preciosas. No me estoy refiriendo a rubíes, pero para ellos el lápiz lazuli, el afayenza eran preciosos. Todos ellos de madera, recubiertos de oro, excepto el ataúd final. El ataúd que ya contenía a la momia del faraón está hecho 100% de oro macizo. Y por supuesto que eso todavía hay que sumarle que cuando localizan al faraón, él se encuentra dentro con una máscara de oro puro. Estos son los sarcófagos. Este es el primero, el exterior, luego estaba adentro y el tercero es el que el día de hoy se encuentra in situ en la tumba, en la KB62 al día de hoy, sigue manteniéndose para que los visitantes puedan ver cómo se localizó el cuerpo del faraón. Y por supuesto que aquí viene la joya de la corona, ¿verdad? Lo que más llama la atención de la comunidad internacional y la gente que se interesa en la egiptología, es justo la máscara funeraria de Tutankamón. Esta máscara, en un segundo les digo exactamente cuánto pesa porque es importante. Es una máscara de 11 kilos de oro puro, tiene un tamaño de 54 centímetros de ancho por 49 de alto y 39 de profundidad. Está hecha de oro con incrustaciones de obsidiana, lápiz lazuli, cuarzo, turquesa, cornalina y vidrio pintado. Los ojos están hechos de vidrio pintado. Es una detalle majestuoso la máscara, por supuesto. En la parte frontal va a mostrar una especie de collar, eso es lo que le llamamos el collar menat, y en la parte de atrás vamos a encontrar texto. Es un texto que también va a contener justo un capítulo del libro de los muertos. Y en la parte superior, en donde alcanzamos a ver la frente, vemos a dos elementos. Una es una serpiente y la otra es una cabeza de buitre. Pues son las diosas protectoras de Egipto, del Alto y el Bajo Egipto. Es lo que llamamos o se conoce como el ureus real. Este ureus lo van a utilizar todos los reyes, en algunas ocasiones incluso hay reinas que lo utilizan, pero no siempre es de oro. Entonces, por eso llama muchísimo, por supuesto, la atención esta preciosa máscara. También podemos ver, si son observadores, lo que acabamos de ver, la máscara o el rostro de la máscara no se parece precisamente a Tutankamón. Hay hipótesis en donde dicen que esta máscara originalmente era para alguien más y que como él se muere tan rápido, la reutilizan, ¿no? Antes de habérsela puesto a alguien, se la dan a él. No hay nada que lo compruebe, entonces eso no queda más que en un chisme, ¿no? Entonces, hasta que no haya comprobación de eso, no podemos aseverar que eso haya sido o no realidad, por supuesto. Y estos son justo los vasos canopos que les decía que se encontraron dentro de esa preciosa capilla. Los vasos canopos son de Fayenza, ¿no? Son únicos en su tipo, porque además, en lugar de tener de cabeza los dioses, ¿no? Los dioses protectores de los órganos tienen el rostro del mismo rey. En este tesoro que Howard Carter calificó, fotografió, midió, dibujó y registró de manera sublime, se encontraron
alrededor de 5.005 piezas, considerando que ya había sido robada esta tumba. Entonces, muy probablemente hubieran encontrado más. Dentro de esas piezas, como les digo, vamos a encontrar algunos de estos elementos, de estos tesoros que llaman mucho la atención. Por supuesto, las sandalias del faraón son sandalias rituales, son sandalias que no ocupó en vida y que solamente estaban ahí para su uso en el inframundo. Esta copa también de fayenza que estaba destinada a utilizar o a contener algún tipo de aceite o un ungüento. El juego Senet, que es un juego muy popular en el Antiguo Egipto. De hecho, podemos encontrar otras tumbas en donde se ven a los personajes jugando el Senet. Todavía no se sabe a ciencia cierta cómo se jugaba porque no se han encontrado las instrucciones, ¿verdad? Pero se cree que el Senet se utilizaba o se jugaba como actualmente es el ajedrez. Y por último en esta imagen, no por eso menos importante, las dagas. Las dos dagas que se encontraron son muy famosas, una que está hecha, perdónenme, de oro con hierro, ¿no? La cubierta es de oro y se encontraba en el cuerpo del faraón, en la momia, estaba en su cintura porque era de manera común, los faraones cargaban con un puñal para que pudiera ser utilizado. Y el segundo, que es el que está en la foto en la parte de abajo, es un puñal que está, o bueno, una daga, perdónenme, que está hecho de hierro, pero esa daga ha dado la vuelta al mundo su nombre porque ahí es en donde vienen estos mitos, estas leyendas extrañas que es que el tesoro de Tutankamón es extraterrestre. Y pues sí, tenemos que decirlo de esa forma. Sí, esa daga es extraterrestre porque la hoja está hecha de un meteorito. No porque haya venido un hombrecito verde a entregársela, sino porque está hecha de un material que cayó de la atmósfera al desierto de Egipto. Entonces, bueno, tiene incluso esta parte que llama mucho la atención. Por supuesto, vamos a encontrar otros elementos que son un poco más extraños, pero no por eso menos importantes. La cantidad de comida que le dejaron a Tutankamón. Se encontraron desde muchas frutas hasta patos, por ejemplo, guardados para que pudiera alimentarse. Maquetas. Las maquetas son muy tradicionales en el antiguo Egipto. Las maquetas tienen una propiedad mágica. Si yo hago un barco aquí chiquito de 25 centímetros, mágicamente en el otro mundo va a ser un barco que me va a transportar a todo lo largo y ancho del Nilo. Entonces la magia juega un papel importante aquí. Y por supuesto los boomerang que pueden parecer un elemento sacado como del juego y para qué los podrían querer. Bueno, pues de esa forma cazaban aves, cazaban patos y cazaban buitres con los boomerang. Entonces es muy interesante poderlo ver. Y por supuesto, precioso escarabajo, ¿no? Un escarabeo le llamamos, que además de ser una belleza, está hecho de oro con lápiz lazuli y por supuesto incrustaciones de cornalina y vidrio pintado también. Llama muchísimo la atención, es un escarabajo de alrededor de 10 centímetros de ancho por 8 de larguito, o de alto, perdónenme. Es importante porque no solamente es una simple joya. Si ustedes le ponen atención, ¿se acuerdan que les dije, recuerden el nombre de Tutankamón? Nebjeperurra. Bueno, pues incluso hasta las joyas tienen el nombre del faraón. Esta joya, que es un pectoral, tiene el nombre del faraón. El escarabajo tiene tres palitos abajo y después viene una especie de cesta y arriba el escarabajo con sus patitas está sosteniendo el disco solar. Ahí está el nombre del faraón, porque en Egipto nada está hecho por casualidad, ¿no? Lo mismo sucede en este es otro pectoral en donde podemos encontrar el nombre del faraón, tanto el nombre de nacimiento como el de coronación, y a los lados vamos a encontrar a dos diosas importantes, diosas del hogar, que son las diosas Isis y Neftis, que están cubiertas por un disco solar alado que conocemos como el Horus de Vegedetti. Y por supuesto que no podemos dejar de lado esta preciosa diadema, que es como una especie de corona, que va a tener al frente, en la parte literalmente de la frente, va a tener una vez más el ureus real, que son la cobra y el buitre, que son diosas Wadjet y Nehbet, que representan a las diosas que cuidan el Alto y el Bajo Egipto. Y por supuesto no podemos dejar de lado
el trono del faraón, el trono que probablemente utilizó en vida y que también metieron en su tumba, un trono hecho de madera y recubierto en su totalidad por oro, ¿no? Por supuesto. Y bueno, esta última cuestión, este último detalle, que es el muy bonito, ¿verdad? Chacal que está cuidando toda esta cuestión del tesoro. Pero por supuesto que Tutankaton o Tutankamón se ha vuelto famoso independientemente de su vida, independientemente de su tesoro, por la maldición. Esta maldición es bien interesante porque Howard Carter dijo que si esta maldición existiera, él hubiera sido la primer víctima. Y Howard Carter vive muchísimos años después de haber encontrado esta tumba el 4 de noviembre de 1922. Este mito de la maldición viene de una mala interpretación de una inscripción que se encontraba en la tumba. ¿Se acuerdan que les dije de las paredes de adobe que habían destruido? ¿Sale? Ahí, ¿no? Lo que sucede es que se tiene el registro, pero ya no existe al día de hoy esa pared. En la década de los 20, unos periódicos sensacionalistas dijeron que en esa pared decía, mataré a todo aquel que cruce este umbral y se adentre en los recintos sagrados del rey que vive para siempre. Eso fue un completo y absoluto invento de los periódicos. Y además va a ser, digamos, apoyado extrañamente por un personaje muy famoso en la historia, Arthur Conan Doyle. Él va a encargarse de ponerle gasolina al fuego, porque él va a hacer un par de narraciones y va a dar un par de entrevistas en donde va a hablar de la naturaleza mística de esta maldición. Sin embargo, bueno, es bien interesante que se pueda hablar de este tipo de cosas porque me van a decir de dónde sale esa maldición, por qué encontramos todo eso. Sencillo, todo en esta vida son negocios. Lord Carnarvon había vendido la exclusividad del descubrimiento de la tumba al Times. Y mientras no terminaran de hacer el registro meticuloso que estaba haciendo Howard Carter, no se podían liberar fotografías. Y entonces el resto de los periódicos y revistas que no iban a tener ninguna fotografía oficial no podían quedarse fuera, tenían que subirse al tren y entonces una maldición. ¿Y por qué surge esta maldición? Van a suceder cosas bien extrañas que nada tienen que ver con la vida real, pero suceden. El 6 de abril de 1926, Lord Carnarvon se va a morir en el Cairo, no en Tebas, no en Luxor, que es donde está la ciudad, se va a morir en Cairo. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, él tenía, o su cuerpo, digamos, estaba enfermo. Habían consecuencias porque él había tenido un accidente de tráfico en su juventud y había tenido una mala salud a partir de ese momento. Sin embargo, cuando él muere, se sabe que llevaba semanas enfermo, estaba muy, muy, muy débil y sucede algo bien extraño. Lo pica un mosco exactamente en el mismo lugar donde Tutankamón tiene el piquete de mosco. Y después de esa picada de mosco, el señor se está rasurando y se corta. Pero está tan débil y está tan enfermo que esa cortada se va a infectar. Y gracias a eso, Lord Carnarvon, debido a esa infección, se va a morir. Hay que decirle que la infección no es lo único que lo mata. En ese mismo momento, Carnarvon tiene neumonía. Si no lo mataba una cosa, lo mataba la otra, pero estaba enfermo. Pero por supuesto que había que seguirle echando fuego, echándole gasolina a esta leyenda de la maldición de la momia. Entonces, bueno, la prensa internacional se pone a decir que todos los que habían estado en la apertura de la tumba de Tutankamón estaban en la lista del rey, ¿no? Todo estaba alrededor de ello. Y si hay algo que además sucede y que no lo podemos dejar de tachar de increíble, es que la familia de Lord Carnarvon, en lugar de decir, no, es que él estaba enfermo, le echa todavía más leña al fuego. Y entonces dice que su perrito, que se encontraba en Londres, en el momento exacto que Lord Carnarvon se muere, el perro aúlla y cae muerto, lo cual no es cierto. Además, el perro estaba en Londres, o sea, ni siquiera estaba cerca y no lo podía sentir. Pero es una forma de seguirle dando
juego a esta historia. Y luego también hay una leyenda urbana que tampoco fue realidad, que decía que en el momento en el que Lord Carnarvon se va la luz en todo Cairo. Yo nada más les quiero decir que Cairo es tan grande como la Ciudad de México. Si hubiera un apagón, nos daríamos cuenta y quedaría registrado. Y eso no sucedió. Pero por supuesto que además sucede que parece broma, pero a los siguientes años de esta apertura de la tumba, los que tuvieron algo que ver, van a morir por diferentes razones. Arthur Mace, que había estado en el equipo después del descubrimiento, se muere en el Cairo y no se puede explicar, o bueno, al menos en ese momento, después de la necropsia, los médicos no dan la razón. Sir Arthur Reed, que fue el encargado de sacar una radiografía de la momia cuando descubrieron la tumba, se enfermó en Egipto y volvió a Suiza, a su país natal, y se murió 2 meses después. Alvin Lighthouse, un arqueólogo del Metropolitan Museum of New York, que trabajó y que le cedió parte de su equipo de excavación a Carter, perdón, muere a causa de un infarto en 1934, o sea, 12 años después, o sea, no es fácil. George J. Gould, un arqueólogo que Carter invita para que visite la tumba, empieza a sentir fiebre después de que visita Egipto y se muere, ¿no? Entonces, como son varias personas, estos periódicos sensacionalistas van a decir que esta momia tiene, o bueno, este rey tiene una maldición muy fuerte y publican que la maldición dice, quienes entran en esta tumba sagrada pronto serán visitados por las alas de la muerte. Insisto, son cosas muy extrañas que en realidad, si nos vamos al diario de Howard Carter, en esa pared que derriban, lo que en realidad decía es, soy yo quien impide que la arena del desierto invada la cámara secreta. Y esta es la publicación original del Times, en donde se va a publicar ya, ¿no?, todas las fotos después de que Conan Doyle había vendido la primicia de esto. Y por supuesto que los periodistas, ¿no?, tristemente, están más interesados en tener una frase interesante para que no se muera la historia que en decir la verdad, y es que es lo que sucede. Sin embargo, bueno, por supuesto que van a suceder cosas que van a provocar que Carter, que muere muchísimos años después, vaya a dar una declaración al Times para acallar estos rumores de la maldición. Y Carter dice, todo espíritu de comprensión inteligente se halla ausente de estas estúpidas ideas. Los antiguos egipcios, en lugar de maldecir a quienes se ocuparan de ellos, pedían que se los bendijera y dirigieran al muerto deseos piadosos y benévolos. Estas historias de maldiciones son una degeneración actualizada de las trasnochadas leyendas de fantasmas. El investigador se dispone a su trabajo con todo respeto y con una seriedad profesional sagrada, pero libre de ese temor misterioso, tan grato al supersticioso espíritu de la multitud ansiosa de sensaciones. De esa forma, Howard Carter buscaba que, eh, que dejaran de lado la historia de la maldición, pero miren, han pasado más de 70 años y la gente sigue diciendo sobre la maldición de Tutankamón. Howard Carter muere en 1939 en la más absoluta soledad. A su entierro solo asistieron 2 almas. De lejos, una hija de Lord Carnarvon, Evelyn Carnarvon, despidiendo a su amigo. Y el alma del rey al que ayudó a salir de las arenas del tiempo para recibirlo en los campos de cañas para que puedan pasar juntos toda la eternidad.